Más fuertes que el mal. Padre Amor, por Roberto Ítalo Zanini. Prólogo. Aquella mañana yo había asistido a 3 exorcismos. Ciertamente no habían sido escenas muy agradables, y yo no dudaba de la existencia del diablo, pero por si tuviera alguna duda todavía, se me habría desvanecido como la nieve ante el sol. A lo largo de aquella misa, antes de la cual, como siempre, había realizado ritos de liberación cerca a San Juan de Letrán, en la iglesia junto a la estación del metro, me había propuesto ingenuamente descubrir entre las personas presentes quiénes pudieran ser las que estaban endemoniadas. El Padre Amor me había dicho que los hay entre los que asisten tranquilamente a la misa y reciben bendiciones sin que suceda en ellos nada en particular. Otros, con un largo recorrido de exorcismos a sus espaldas, tienen poco rechazo hacia lo sagrado. Debo confesar que me parecía haber identificado a alguna persona extraña, pero reconozco que no había percibido nada singular en las únicas 2 personas presentes que luego se someterían al exorcismo. Otras no habían participado en la misa y llegarían más tarde, de acuerdo con la hora de su cita. De estas 2 personas, una en particular me había causado cierta impresión. Una muchacha normal de unos 25 años, simpática en sus modales, muy reservada. Mientras en la sala junto a la iglesia, el Padre Amor se preparaba para los exorcismos, bendiciendo todos los objetos y a las personas presentes, incluida el agua embotellada que a lo largo de la cálida mañana de verano necesitaría para calmar su sed. Ella esperaba su turno en la iglesia. Ciertamente había orado, y yo la había visto absorta, sentada en uno de los últimos bancos. Miraba fijamente al tabernáculo. Por lo menos eso fue lo que me pareció. Para el primer exorcismo, el Padre Amor me había invitado a sentarme a su lado. Tomé una silla, me aproximé a la camilla cerca a la sala donde acababa de recostarse la mujer que iba a ser sometida al rito. Luego, dándome cuenta de que ya había muchas personas con ella, busqué una excusa para alejarme un poco. El ambiente era pesado y llevé mi silla más o menos a la mitad de la sala junto a la mesa donde estaban los objetos para la bendición. Era el gesto prudente de quien prefiere mantenerse a distancia de lo que iba a suceder, pero también indicado por el oficio de cronista que busca el mejor ángulo visual para tener bajo control la escena. Junto a mí estaban 2 mujeres con sus camándulas en las manos. 2 personas más estaban sentadas en el otro lado de la sala, un hombre y una mujer. También ellos, después de haber buscado en el bolsillo, pasaban las cuentas de la coronilla. Desde aquella posición yo podía verlos a todos. No podía creer que allí hubiera tanta gente. Junto a la camilla, además de Amor, estaban otros 3 sacerdotes. Luego un hombre y 3 mujeres. 2 personas se encargaban de atender al público. Durante los exorcismos, en efecto, la iglesia permanecía cerrada y era necesario abrir el bastidor a quien tenía la cita. El Padre Amort me había advertido sobre cuán atentos debían estar los exorcistas al escoger a sus colaboradores y en cierto sentido debían ser celosos con las personas que componen su grupo de oración, porque todo exorcista necesita personas que oren con él a su lado. Por medio de la oración es como se fuerza al demonio a manifestarse y luego a huir. Pero por sus palabras yo no había entendido que se tratara de una auténtica forma de voluntariado, una misión espiritual realizada por un grupo de personas que 2 veces a la semana, a las 8 de la mañana, se encuentran en aquella iglesia para orar hasta destapar el infierno. Sentado al lado de ellos, también yo había tomado el denario que llevo siempre en el dedo. Sentía deseos de rezar y de ser útil. Nunca hubiera pensado que lo hacía con tanta intensidad. La oración y la devoción mariana siempre han sido compañeras de mi vida. Aquel día entendí claramente por qué se ora
y que sin la oración no se puede vivir como hombres libres. El padre Amor había comenzado a recitar la extensa fórmula del exorcismo en el antiguo ritual latino. Siempre usa esa y no la más reciente del nuevo rito, porque la considera demasiado débil y por tanto totalmente inútil. Para explicarme el concepto, había empleado la expresión vivaz de un conocido exorcista que ya había muerto hace unos años, el benedictino Pellegrino Ernetti. Para arrojar al diablo se necesita la intercesión del Espíritu Santo y después mucha oración. Todo lo demás no vale nada. Los 4 sacerdotes oraban en voz alta. Una muchacha sentada al lado de la camilla había comenzado a entonar suavemente un canto gregoriano y la melodía hacía de fondo. La mujer acostada ya comenzaba a agitarse. La boca se le torcía, babeaba. Detrás de ella una mujer robusta le sostenía la cabeza y con un pañuelo la limpiaba. Luego, las contorsiones se habían extendido al cuerpo. Las personas que estaban alrededor de la camilla le tenían los hombros. Solo el estómago se agitaba con movimientos incontrolados. Tenía sacudidas que no eran naturales, las cuales no se pueden describir ni entender, si no se imagina uno la presencia de algo dentro que empuja en todas las direcciones como buscando una salida. Emitía gruñidos, palabras primero incomprensibles, luego cada vez más claras. No era una voz humana. Era absolutamente imposible de comparar con la que escuché después del exorcismo. Terminada la oración, el padre Amor comenzó a interrogar a la mujer. No a ella naturalmente, sino a eso que se le agitaba dentro y que entre gritos descompuestos y varios ruidos de vez en cuando decía como suplicando: no, no, no quiero salir, no quiero salir. Le preguntó quién era, porque he descubierto que muchos demonios, aquellos que pueden considerarse jefes de grupo, tienen un nombre y cada uno tiene características particulares. Preguntó cuántos eran. A menudo sucede que a una persona no la posee un solo demonio. Aunque resistiéndose aquella voz daba respuestas agudas, terribles, cuyo ruido era un fastidio para el oído, a las cuales sinceramente puse poca atención, ya que estaba dedicado a repasar las decenas de mi rosario. Una cosa sí recuerdo claramente. Cuando el padre Amor preguntó quién era el que había puesto el maleficio, es decir, la persona que había invocado al diablo para que entrara en la mujer, se elevó un grito aterrador y ahogado al mismo tiempo. Sabrina, fue Sabrina, esa maldita. Vaya, pensé mientras me recorría por dentro un escalofrío helado. El diablo es el acusador, el engañador. Primero se aprovecha de sus esclavos y luego los denuncia y los maldice abiertamente. Después de la bendición, la mujer se había tranquilizado. Con cierta dificultad hizo la señal de la cruz y recitó algunas oraciones. Luego se levantó y permaneció sentada en la camilla. Parecía cansada, pero no tanto como podía pensarse. Tomó agua, agradeció repetidamente, se acercó a la mesa para concertar una nueva cita. En aquel momento, vi que el padre Amor repitió los mismos gestos de cuando concertábamos el día y la hora para nuestras charlas veraniegas, lo mismo que vería hacer después con los demás pacientes, como los llama él, y que se repite cada vez que alguien le pide una cita, incluso las pocas veces que las concede por teléfono. Y el término concertar no es casual. Con tantos cambios de medias horas y cuartos de hora, el padre Amor tomaba la página del calendario un tanto acartonada, que usa habitualmente como agenda con los espacios blancos correspondientes a cada día del mes llenos de escritos, horarios, referencias, pequeños signos, reflexiones, palabras superpuestas. Podría ser el miércoles. No, pero por la mañana tengo una persona que viene. Es un caso aparentemente tranquilo, pero un poco complicado. Quizá tenemos poco tiempo después. Y a las 11 hay demasiada calor. Hagámoslo mañana, a las 9. ¿Está bien a las 9? O mejor a las 8:30, es más fresco.
Yo realmente mañana tengo un compromiso, entonces la semana próxima. Pero, ¿no es demasiado lejos? Sí, entonces el miércoles, si no hay mucho tiempo, no importa. La mujer acordó la cita para dentro de 3 semanas y se fue tranquila. Antes de que saliera de la iglesia solo para documentar el caso, porque me parecía verdaderamente feo preguntar algo después de lo que había visto y oído, le pregunté cómo se había dado cuenta de la presencia del maligno dentro de ella, cómo había podido suceder, cuáles eran los síntomas. Realmente no te das cuenta de su presencia. No se sabe qué hay dentro. Sientes que has cambiado y no sabes por qué, que estás mal y no comprendes por qué. Sufro dolores de estómago muy fuertes. Me hice chequeos médicos y terapias sin lograr nada. Luego conoces a alguien que te dice, eso no es casualidad. Vas entonces donde el exorcista y entiendes todo. Y después de los exorcismos, ¿cómo se siente? Bien, me siento como nueva. Logro hacer lo que hacía antes, pero después de una semana, 10 días, vuelve todo como antes y no ves la hora de que llegue el día de volver aquí. Hubiera querido preguntarle por Sabrina, pero solo le pregunté si había habido algún motivo para desencadenar toda esa maldad contra ella. En un primer momento me respondió que no. Después añadió algo, pero los ojos se le llenaron de lágrimas. Estaba en evidente dificultad y una simple alusión de comprensión de su dolor había sido suficiente para hacerle entender que no había necesidad de que siguiera adelante. Fue un instante, se despidió y luego estaba en la calle. Entretanto, en la sala de los exorcismos había entrado una muchacha de 25 años, simpática, un poco tímida. Estaba sentada en la camilla y se estaba acostando. Ya iba en el tercero o cuarto exorcismo, y el padre Amor me había dicho que todavía no se lograba captar nada. Pero a veces también puede suceder que algunos demonios traten de esconderse. Todo deja entender que en una cierta persona actúa el demonio, pero en los exorcismos no sucede nada. Me acuerdo de un caso en especial. Se trataba de una mujer. La venía exorcizando desde meses atrás y no se evidenciaba ningún signo de la presencia del diablo. Consulté con el padre Cándido, mi maestro, y él me aconsejó seguir adelante de todos modos. Yo continué. Después de 1 año y medio de exorcismos, el diablo ya no logró seguir escondiéndose y se destapó. Hasta el último momento guardó la esperanza de no ser descubierto. Quería cansar al exorcista. La muchacha estaba acostada, y los 4 sacerdotes habían empezado la plegaria ritual. En un cierto momento su vientre comenzó a tener sobresaltos inverosímiles, incluso comparándolos con los que yo había visto antes. A pesar de que la muchacha era muy flaca, era como si dentro de ella saltara un balón de baloncesto. De su boca salían palabras incomprensibles, lamentos, frases inconexas, risas que podían definirse como diabólicas. El padre Amor hacía las preguntas previstas por el ritual, obteniendo por respuesta solo gruñidos y lamentos, mientras en el estómago de la muchacha no cesaba aquel increíble movimiento rítmico. De esta mujer no se saca todavía nada, había exclamado, cruzando la mirada con la de sus colaboradores. Por tanto, concluyó el exorcismo con cierta desilusión. Yo había seguido rezando mi rosario en espera de que la muchacha al sentarse recuperara una mínima sonrisa. Después me había levantado y salido. Quería hacerle también a ella ciertas preguntas, pero luego de haber intercambiado algunas impresiones con 2 mujeres que había conocido frecuentando al Padre Amor, la vi detenerse en la iglesia vacía, donde estaba celebrando el sacerdote titular, y acercarse al altar para recibir la comunión. Después había comenzado otro exorcismo, y yo fui a ver de qué se trataba. Pero esta vez me quedé en la puerta. Sentía un gran peso de las 2 experiencias anteriores y me parecía no poder soportar más. El exorcizado era un hombre. También este era joven. Iba acompañado de su novia. Me habían informado que se trataba de un actor de la televisión, no muy famoso, que trabajaba en ficción y telenovelas italianas.
Desde cuando había comenzado a tener estos problemas, no se sentía capaz de trabajar más. Un caso clásico de maleficio. Llevaba muchos meses visitando al padre Amor y decía que ya estaba mejor. Con satisfacción contaba que en los días siguientes tendría una entrevista para recibir un papel en una producción. Con la muchacha había puesto sobre la mesa una gran bolsa de papel de la cual iba sacando objetos para hacerlos inspeccionar del exorcista, que constantemente lo invitaba a quemarlos. Entre todos había un cojín con evidentes manchas de sangre solidificada que ellos decían desconocer su origen, y un collar con un pendiente de madera de una forma extraña. El actor decía que precisamente el día antes se lo había dado en la calle un desconocido. Cuando comenzó el exorcismo, se agitaba tanto que las personas alrededor de la camilla, incluidos los sacerdotes, tuvieron que usar toda su fuerza para mantenerlo quieto. Blasfemaba en voz alta o solamente con un silbido. Después venían risas inconexas, sardónicas, gruñidos como de animal, amenazas y maldiciones de toda clase, mientras su expresión mostraba gestos aterradores. Yo me quedé en la puerta y salí antes de que concluyera. Seguí a una de las colaboradoras del padre Amor, que necesitaba fumar, hasta las escaleras externas de la iglesia para tomar un poco de aire. En la calle más central de Roma, la vida transcurría normalmente. De vez en cuando algún anciano se detenía ante la reja pidiendo que se le dejara entrar. La señora les explicaba con delicadeza que no era posible, y yo comentaba con ella el hecho de que si la gente supiera, siquiera, ¿pero supiera qué? ¿Que el diablo existe? ¿Que hay quienes llevan el infierno dentro a pesar suyo y serían felices si pudieran librarse de él? ¿Y quién al contrario lo guarda en el corazón con amor o mejor con odio? Y el que le hace propaganda tan alegremente, y el que lo acoge y lo difunde con superficialidad sin darse cuenta de la gravedad de lo que hace, precisamente estas personas son las que deberían saberlo, pero es necesario que lo sepan, que alguien les diga cómo es, sin falsedad, sin fingimientos, sin el temor de que no se le crea. La verdad por la verdad, con la convicción de que el demonio, el mal, se aprovecha de las falsedades que se difunden acerca de él. Bien, el diablo es una especie de confirmación de la existencia de Dios. ¿Cuántas veces se lo hemos escuchado al Padre Amor? Y después de haber asistido y orado en esos exorcismos, estaba todavía más convencido de esto, porque nunca, como en esos momentos, se siente que se hace parte del proyecto divino del amor. Una paradoja de la fe, el amor a Dios, la oración a Dios, no es ponerlos frente a frente con la maldad diabólica, sino como si de ella sacara una nueva certificación. Así como el experto en artes marciales disfruta sacando ventaja de la fuerza del adversario para arrojarlo por tierra, así la oración del hombre de fe saca del mal renovado estímulo para infligirle la derrota. Cierto, para confiar la propia vida al bien, para confiar la propia vida al bien supremo, no es necesario experimentar los abismos del mal. Probablemente no, pero la vida es una lucha continua con el mal, y para combatir hay que conocer. Para vencer a un enemigo cuya arma principal es el engaño, el conocimiento pleno es la mitad de la salvación. Y el amor que se obtiene con la oración, el triunfo. Por lo que yo sentía en aquel momento, sabía que había visto y conocido. Había visto y conocido tanto que estaba profundamente impresionado con ello. Me admiraba de cómo mis dos amigas, los sacerdotes y los voluntarios que oraban en los exorcismos, lograban seguir tranquilos después de haber asistido a esas mismas cosas. Es más, seguían diciéndome que en el fondo habían sido solo algunos casos de los más sencillos. Nada hay que temer, porque la fe, la oración, el amor de Dios vencen todo. También yo estaba convencido del hecho de que el bien es más fuerte que el mal, gracias al apoyo de mi pobre fe, que seguía sosteniéndome, aunque sinceramente aquella mañana la había necesitado bastante. Esperaría al final del último exorcismo, me despediría del Padre Amor y volvería a mis trabajos diarios, sabiendo que ya nunca nada seguiría siendo como antes. Una pequeña aspiración a la tranquilidad que duró el espacio de la breve e intensa charla en las gradas de la iglesia,
En aquel momento salió una persona que me buscaba. El padre Amor me ha dicho que lo llame, porque este es un caso particular y quiere que usted asista. Apenas había encontrado la escalera precisa para sentarme, pero no lo había hecho a tiempo, pensaba. Me siento, miro a la gente en la calle y oro por ellos. También había tomado mi rosario, lo único útil que había hecho. Era mi arma y fortalecido con ella volví a entrar. Recostada en la camilla está una señora muy robusta. Sobre el pequeño diván al lado de la silla donde siempre me había sentado hasta entonces, está una señora más anciana, la madre, y sobre sus rodillas un niño, de 7 u 8 años. Voy a sentarme, pero luego me viene una duda muy ingenua, pero solo después lo descubriría. Vuelvo atrás a donde una de mis amigas y pregunto, ¿pero sí conviene que el niño permanezca aquí dentro? ¿No es mejor que salga? Deja así, me responde acompañando las palabras con un gesto de seguridad que hace con la mano. Voy a sentarme en mi puesto sin entender. La abuela con el nietecito está sentada a mi lado. Comienza el exorcismo y esta vez no tengo necesidad de que la oración se prolongue mucho para ver los primeros efectos. La mujer se agita y se agita también el niño. Mientras más se agita la mujer, más se agita el niño. La mujer grita, hace ruidos y el niño respira con dificultad, emite ruidos extraños. Lo miro por un instante y solo entonces comprendo que tiene un daño psíquico. La mujer grita cada vez más, su boca bota espumarajos y las personas que están alrededor de la camilla tienen gran dificultad para mantenerla quieta. El diablo, entre risotadas inconexas, ya ha manifestado su intención de no querer salir de ella, pero de vez en cuando se oye claramente, ¡auxilio! ¡Auxilio! Peticiones a veces a gritos, a veces entre dientes, como silbando. Es el diablo que pide ayuda a sus semejantes, me explicaron luego. Sucede cuando son varios los demonios que poseen a una persona y alguno de ellos se da cuenta de que está a punto de ser expulsado. Una señal que aconseja el padre Amor al comenzar su interrogatorio cuando le pregunta, ¿cuántos son ustedes? Muchos. ¿Cuántos? 25. Una respuesta que satisface al exorcista, porque la vez anterior el número era más grande. El interrogatorio prosigue. La agitación de la mujer llega a su culminación y la voz se vuelve realmente aterradora cuando las preguntas se refieren al niño. ¿Qué tiene tu hijo? Ustedes no han entendido, no han entendido. Él está ligado a mí, a mí. ¿Qué mal tiene? En un primer momento no llega ninguna respuesta, sino solo un estrépito más fuerte que los anteriores. El niño en brazos de la abuela ya está incontenible. El padre Amor insiste, esta vez más que una pregunta, es un mandato. ¿Qué clase de mal tiene él? Diabólico, un mal diabólico. Nunca había experimentado yo tal intensidad de maldad encerrada en tan pocas palabras, imposibles de olvidar. Quizá tenía razón el padre Amor. Yo debía asistir a aquel exorcismo para tener bien clara una verdad evangélica de la cual él me había hablado. La liberación de los demonios, la curación de los enfermos, la remisión y el perdón de los pecados van juntas, como caras de una misma moneda. Cuando sale y ya está en la puerta de la iglesia, intento hablar con la mujer. Tiene afán de irse, de vivir aquellos pocos días de tranquilidad que el exorcismo le ha dado. También ella, en efecto, después de algún tiempo, vuelve a tener los mismos problemas. Le pregunto cómo puede convivirse con semejante presencia. Mal, me responde, muy mal. A veces se vuelve insoportable, pero lo que más me hace sentir mal es que siempre todo el mundo me ha tenido y me tienen por loca.